Ya se conectó el profesor. Bueno, tengo el gusto de presentarle al profesor Robert Cruz. El profesor Robert Cruz fue, como ya lo vieron, leyeron en la reseña que puse en el aula, fue profesor de la facultad y luego se fue a buscar nuevos horizontes. Fue profesor de la Universidad de Ontario y actualmente trabaja en una empresa privada sobre el diagnóstico radiológico. Estamos de verdad muy honrados de que el profesor Robert Cruz nos esté apoyando en esto, ¿verdad? Que va a ser excelente curso. No se lo pierdan, salgan bien, estudien y aprovechen toda la información que tiene el profesor. Adelante, profesor. Un cafecito ahí. Bueno, buen día, pues. Sí, buen día. Gracias. Gracias, Decio. Pues, sí, para mí me siento bastante emocionado de estar aquí esta mañana y bueno, por Zoom, como son las cosas. Entonces, gracias, Decio, por permitirme participar en la clase. Quiero mantener el mismo material que se dictaba anteriormente y básicamente lo vamos a dividir. Vamos a comenzar con una parte que es de física por supuesto, enfocado a la física de los rayos X, ¿no? Rayos X básicamente es física. Vamos a hablar un poquito muy básica, por supuesto, no la física que nos teníamos que calar en cuarto y quinto año. Pero hace falta tener un poquito esos pequeños, refrescar nuestra mente en cuanto a la física y llevarla al área de la radiación, de los rayos X. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues, como les estaba diciendo, pues, vamos a comenzar con algo de básico de la física de los rayos X, más o menos aspectos básicos de cómo funciona el aparato de rayos X, seguridad de los rayos X, lo cual es muy importante. Y de allí, pues, ya entraremos ya en materia, diagnóstico radiográfico en los diferentes sistemas. Pues, nada, tenemos que ir a recordar lo básico, lo que es el átomo, que es la composición básica de la materia, ¿no? Entonces, en el átomo nos acordamos que tenemos el número atómico, que es la Z, el número de la masa, que es la A, y existe una energía de enlace, ¿ok? La energía de enlace básicamente es la energía mínima que existe para que dentro del átomo haya un enlace entre el electrón y el núcleo. Entonces, el número atómico es el número de protones que tiene el átomo. Entonces, como ya podrán imaginarse, el protón es positivo, el electrón es negativo, y allí entonces está esa energía de enlace. Y esa energía de enlace es muy importante, ya que es la que juega un rol primordial en cuanto a la producción de rayos X dentro del tubo de rayos X y en cuanto a ciertos aspectos de la interacción de los rayos X cuando interactúa con la materia o con los órganos del paciente. Entonces, tenemos aquí una representación gráfica del átomo. Pues básicamente el núcleo y luego tenemos los electrones en las órbitas y simplemente esa energía de enlace es la que existe entre el núcleo y el electrón, como ya habíamos comentado. Antes de continuar con la parte de física en cuanto al electrón,
una breve historia. Siempre es bueno hablar un poquito de historia y a mí me gusta mucho la historia. Pues básicamente el descubrimiento de los rayos X fue algo de casualidad, como casi todo lo que ocurre en la ciencia, ¿no? Los descubrimientos. Básicamente fue descubierto por Wilhelm Conrad Röntgen, que era un profesor de física de Alemania en el año de 1895, el 8 de noviembre. Él estaba trabajando, él es físico, pero básicamente interesado en lo que es todo luminosidad. Entonces, una noche del 8 de noviembre estaba en su laboratorio completamente cubierto para evitar entrada de cualquier luz o efecto luminoso dentro del laboratorio, y estaba trabajando con el tubo de Crook. El tubo de Crook básicamente es un tubo de rayos catódicos. Tiene un cátodo y tiene un ánodo, y allí ocurre cuando se enchufa, hay una corriente de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces, una noche, pues básicamente él, experimentando con el tubo, lo prendió y notó que en el rincón del laboratorio una luz tenue se iluminaba. Y luego cuando apagaba el tubo, esa luz tenue, esa fluorescencia, desaparecía. Entonces, básicamente, él inmediatamente dedujo de que había algo, una energía que para ese momento nadie conocía, por eso que se llama X, el símbolo de lo incógnito, de lo no conocido. Entonces, él dedujo que de allí estaba saliendo un tipo de energía que afectaba algo que estaba en el laboratorio. Y era un pedazo de cartón cubierto con un material fluorescente, varios de fluorescente o algo así. Y él después empezó a experimentar, por supuesto, es físico, es investigador, su mente empezó a trabajar. Básicamente agarró el tubo, lo colocó frente a ese pedazo de cartón y comenzó a interponer varias estructuras entre el tubo y la fluorescencia para ver qué ocurría. Entonces él notó que al colocar un pedazo de papel, por ejemplo, todavía se iluminaba el cartón. Colocó un libro, se iluminaba, pero mucho más tenue. Para su sorpresa y wow, él se atrevió a interponer su mano entre el tubo y observó la sombra, algo así como una sombra tenue de los huesos sobre el cartón. Y entonces de ahí, pues, él empezó a escribir y escribir y escribir. Y la primera radiografía tomada es la radiografía de su esposa, que aquí está con el anillo de matrimonio. Y él agarró todo eso, lo mandó a publicar y pues sí, la gente dijo, wow, sí, hay algo allí, un tipo de energía, y por todos lados del mundo empezaron a investigar. Y por supuesto la ciencia médica, al escuchar sobre los rayos X que podían atravesar ciertas estructuras, dijo, bueno, pues esta es una técnica que tenemos que nos serviría mucho para ver dentro del cuerpo, para entonces saber más y ir más allá del estetoscopio, de la percusión, de la palpación, etcétera. Ok. Los rayos X. Ahora bien, ahora vamos a entrar en materia el concepto de rayos X, los rayos X. Los rayos X es un tipo de radiación que forma parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye todo lo que es ondas de radio, microondas, el radar, la calefacción, pues todo, hasta la luz visible. La luz visible es parte del espectro electromagnético y como tal, los rayos X y todo lo que es toda la radiación dentro de ese espectro tiene forma ondulatoria. O sea, se conforma como al viajar en el espacio, se
Okay. Viaja en forma ondulante y también viaja en forma de fotones. Fotones no son más que paquetes de energía de rayos X. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hace diferente este tipo de radiaciones dentro del espectro electromagnético? Porque algunos son más poderosos que otros, algunos pueden afectar a la célula a nivel celular. Lo que nos hace diferente es básicamente la longitud de onda. ¿Ok? Y básicamente eso viene desde una ecuación de energía que es igual a 12.4, que viene de la constante de Planck. Si se acuerdan de la constante de Planck, yo no me acuerdo nada de la constante de Planck, pero una vez la escuchamos en física. Y este símbolo de lambda es la longitud de onda. Entonces, como podemos observar, lo que podemos deducir de esa ecuación es que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea que mientras más corta la longitud de onda, mientras más pequeña la longitud de onda, más poderosa es la energía de esa radiación. Entonces, hablábamos de los fotones dentro de los rayos X, y yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, más jóvenes que yo, para acordarse de Mazinger Z. No sé si se acuerdan. Alguno tuvo la oportunidad de ver Mazinger Z, pero me gustaba mucho cuando estaba más joven, y acerca de los rayos fotónicos. Y son básicamente los rayos fotónicos. Entonces, los rayos X, ya habíamos dicho que se comporta como viaja en forma de ondas y en forma de partículas, que son los fotones. Y aquí está, la longitud de onda no es más que la distancia entre una cresta y la siguiente cresta dentro de esa onda. Entonces tenemos radiación con longitud de onda larga. La energía no es muy fuerte, en comparación con longitud de onda corta, en la cual la energía es mucho más fuerte, más efectiva, y tiene la capacidad de dañar el tejido vivo a nivel, por supuesto, a nivel celular. Aquí vemos un gráfico donde observamos las diferentes radiaciones en el espectro electromagnético. Y vemos entonces cómo aquí ondas de radio waves, ondas de radio, la longitud de onda es muy larga. Luego aquí están las microondas. Luego está aquí los rayos infrarrojo, los rayos ultravioletas. Hay rayos ultravioletas que son blandos, no causan daño, pero hay un tipo de rayos ultravioleta que son de onda corta, que son los que causan el daño a la piel, la quemazón, etcétera, hasta cáncer. ¿Ok? Y luego aquí están los rayos X, en el cual observamos que la longitud de onda es comparable a una molécula de agua. Así de cortita es la longitud de onda en los rayos X. Entonces, eso es muy importante mantenerlo en mente, porque tiene que ver con el efecto de los rayos X sobre el tejido vivo. Y todavía es increíble, todavía veo radiografías en el cual el técnico o el ayudante sosteniendo al paciente para posicionarlo, y salen las manos del ayudante en la radiografía, lo cual es completamente inaceptable, porque aunque no ocurre mañana, no va a ocurrir pasado mañana, el próximo mes, pero si lo continúan haciendo, en años van a observar daños hasta que pudiera ser de cáncer. ¿Okay? Y bueno, aquí está otro gráfico, más o menos ahora, reflejando la misma idea que estaba. Ahora bien, es importante, muy importante, siempre recordar las propiedades de los rayos X. Los rayos X tienen ciertas propiedades que lo hacen especiales, lo hacen únicos, ¿ok? Los rayos X pueden tener efectos de excitación y ionización, ¿ok? ¿Qué es la ionización? ¿Qué es la excitación?
no es mayor problema. La situación es básicamente cuando dentro del átomo el electrón simplemente recibe la radiación y cambia su nivel de energía, pero no produce partículas adicionales. En cuanto a la ionización, es lo que tenemos que preocuparnos, porque en la ionización es cuando la radiación la energía es muy fuerte, entonces elimina eyecta o saca el electrón del átomo, y es cuando ocurre la ionización, se producen partículas adicionales dentro del medio extracelular, por ejemplo, y eso pues es lo que puede causar los daños celulares, porque se producen lo que se conocen radicales libres, y todos tenemos el concepto básico de lo que son radicales libres, que son perjudiciales para a nivel celular. ¿Okay? Entonces, hay radiaciones ionizantes y hay radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que causan la ionización y son las perjudiciales para la salud, ¿okay? A nivel celular. Los rayos X tienen la propiedad de fluorescencia, o sea, ellos al interactuar con ciertas sustancias, ellos hacen que esas sustancias fluorezcan, que emitan un tipo de luz visible a los ojos. Un material que es sensible a los rayos X para emitir una fluorescencia es el tungstato de calcio y los fósforos de tierras raras. Es un tipo de material orgánico que se usa mucho para fabricar lo que se llaman las pantallas intensificadoras o pantallas reforzadoras. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Los rayos X tienen efecto fotográfico, o sea que pueden producir, tal cual cuando uno toma una fotografía, la radiografía tiene un efecto fotográfico. Pueden producir una imagen latente en ciertos tipos de materiales con el cual se fabrica la película radiográfica, y entonces esa película, al ser procesada y revelada, pues vamos a ver la imagen, ¿ok? Algo que es muy importante es que esos rayos X, como ya lo comentamos durante la breve historia de los rayos X, tienen el poder de penetrar cierto material. Hay materiales que son penetrables, atraviesan por los rayos X. Hay materiales que absorben toda esa radiación, ¿ok? Entonces, eso es otro factor muy importante de mantener en mente, porque a pesar de que esto es lo básico, a veces uno dice, eso es lo básico. Yo creo que no, es básicamente cultura general. Pues en rayos X no no es solamente cultura general. Mantener estos conceptos básicos al momento de estar interpretando una radiografía nos ayuda muchísimo para entender qué es lo que está ocurriendo en esa radiografía para poder llegar a un diagnóstico acertado. ¿Ok? Y vamos a revisar un poquito el chat aquí. Buen día, buen día, buen día a todos. Buen día a todos. Gracias por despertarse temprano y venir a la charla. Ok, penetración. ¿Y qué más? Ok. Ok, básicamente esos son los propiedades de los rayos X. Excitación, ionización es lo más importante. Ionización, con la ionización puede causar efecto biológico. Otra propiedad de los rayos X, que no les mencioné. Ionización, efecto biológico que está relacionado con la ionización de la materia, del átomo, de la célula, del núcleo. ¿Ok? Fluorescencia, efecto fotográfico y penetración. ¿Ok? Ahora bien, todo bien por ahora, más o menos. Ahora vamos a hablar un poquito de la producción de los rayos X. Cómo se producen esos rayos X dentro del tubo de rayos X en el aparato de rayos X. Entonces,
Básicamente se determinó que los rayos X se producen cuando las partículas cargadas, básicamente electrones, recuerden que los electrones viajan, lo cual es la energía cinética o cinética. Cuando esa energía cinética se reduce o se detiene, se libera rayos X. Pues ya básicamente eso es lo que ocurre para producir radiación. No vamos a entrar en detalles, la razón por la cual es simplemente ese es el proceso. Entonces, este es un tubo de rayos X, ¿okay? La representación gráfica del tubo de rayos X. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo por aquí, y luego el cátodo tiene un filamento. Este filamento es análogo al filamento que vemos en la bombilla, en los bombillos de la luz. Es análogo, excepto que el material es diferente. El material es diferente porque tiene que ser un material que, recuerden que cuando uno prende la luz, al rato se calienta el bombillo. Es el filamento que se calienta incandescentemente para producir la luz. Lo mismo ocurre aquí, pero por supuesto el calor va a ser mucho más fuerte. Entonces ese filamento tiene que ser un material diferente para absorber, para soportar ese calor. Ahora bien, cuando hay ese calor en ese filamento, se forma una nube de electrones alrededor del filamento. Cuando presionamos el botón en el aparato de rayos X, lo que ocurre es que del filamento se emite un rayo de electrones que es atraído por el ánodo, el cual es positivo. Entonces atrae los electrones. Cuando esos electrones chocan con el ánodo, luego ¡pum!, se generan los rayos X, y los rayos X útiles van a salir por un pequeño portal que existe dentro del tubo de rayos X. Y así pues básicamente es como se forman los rayos X. El filamento, el cual es fabricado de tungsteno, que es un material resistente al calor, se dirige hacia el ánodo y luego se producen los rayos X. ¿Ok? Este es ahora un tubo de rayos X en vivo. Vemos el ánodo, el cátodo, y eso es lo que ocurre. Pues a nivel molecular, a nivel más detallado, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. La nube de electrones viaja hacia el ánodo. Entonces, al chocar con el ánodo, lo que ocurre es que hay gran parte de los electrones llegan y se disminuyen la velocidad y hacen una curva. Al hacer esa disminución de la velocidad, esa energía cinética que traían se libera en forma de rayos X. Se libera en forma de rayos X. ¿Ok? En algunos libros van a ver este término brainstorm, el cual es básicamente, creo que es en honor a la persona que en verdad descubrió en detalle este mecanismo de cómo se producen los rayos X. Ahora bien, el tubo de rayos X está compuesto, ya les había dicho, del cátodo, que es negativo, y el ánodo, que es positivo, y para atraer ese haz de electrones. Ahí está el filamento. El filamento se encuentra dentro de lo que se llama una copa enfocadora. Una copa enfocadora. ¿Ok? Ese haz de electrones, cuando viaja, choca con el ánodo, y el área donde choca con el ánodo se llama el punto focal. Ese punto focal es importante porque el punto focal puede ser muy pequeño o puede ser, básicamente hay dos tipos de tamaños, pues básicamente uno pequeño y uno grande, ¿okay? Dependiendo, hay tubos que tienen dos filamentos, un filamento pequeño y un filamento grande, para producir un punto focal pequeño y un punto focal grande. El punto focal pequeño produce una imagen mucho más nítida.
¿ok? El punto focal grande, mucho más, no tan nítida, pero todavía de calidad diagnóstica. Y es básicamente, se usa, por ejemplo, si vamos a hacer una radiografía a tomar una radiografía para un gato pequeño, un animal pequeño, algo así, podemos usar un punto focal pequeño. Y luego, si es un San Bernardo o algo así, hay que usar un punto focal grande. Lo que pasa es que si usamos un punto focal pequeño, la radiación va a tomar mucho más tiempo para tomar la radiografía, y con el punto focal pequeño se concentra la energía en un punto un área muy pequeña en el ánodo, lo cual, si lo usamos muy frecuentemente, se puede fundir el ánodo y dañar el aparato de rayos X. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores al tomar la radiografía. El ánodo es muy importante. El ánodo puede ser fijo. Yo creo que ya no hay, no sé, de pronto sí, tecnología muy vieja, aparatos rayos X que tengan un ánodo que se llama un ánodo fijo, y la mayoría de los aparatos rayos X ahora tienen un ánodo que es rotador, ¿ok? Básicamente, al tomar la radiografía, el ánodo va a empezar a rotar, y ese es el ruido que a veces se escucha cuando se calienta el aparato rayos X. Recuerden que el aparato rayos X, uno aprieta un botón y entonces uno escucha el ruido, el ánodo empieza a rotar. Luego, al presionar otra vez el botón, es cuando se dispara el electrón contra el ánodo. Ese efecto giratorio es importante porque siempre previene de que ese ánodo se funda con facilidad, ¿ok? Porque siempre hay una superficie fresca siendo chocada por ese haz de electrones. Entonces, recuerden, ánodo fijo y ánodo rotador. ¿Ok? Y el punto focal. Ya hablamos del punto focal pequeño, un punto focal grande, y la diferencia del uno con otro. ¿Ok? Ahora bien, ya entrando más en materia práctica, vamos a hablar de ahora bien, ya cuando vamos a la práctica, ya eso todo es un poco más básico en detalle. Ahora la práctica, cuando vamos a tomar la radiografía, tenemos el aparato de rayos X dentro del cuarto. ¿Okay? ¿En qué tenemos que enfocar? Tenemos que enfocarnos en el miliamperio. Estos son los factores que controla el operador, como dice ahí, factores que controla el operador en la máquina de rayos X para tomar una radiografía. Tenemos el miliamperio, el kilovoltaje y el tiempo en segundos. Ok. Entonces, el miliamperio. ¿Qué es el miliamperio? Básicamente, el miliamperio es el número de electrones que pasan del cátodo al ánodo para formar el haz de rayos X. ¿Okay? Entonces, el miliamperio controla la cantidad o la intensidad de esos rayos X. Cantidad o intensidad de esos rayos X. ¿Okay? Ahora bien, el kilovoltaje. El kilovoltaje es la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Entonces, el kilovoltaje lo que básicamente controla es la velocidad de esos electrones, y al controlar la velocidad de esos electrones, controla el poder de penetración de los rayos X. Entonces, miliamperio, cantidad de electrones y intensidad de los rayos X. Esa es la relación que quiero que recuerden. Miliamperio, cantidad de electrones del ánodo al cátodo, perdón, del cátodo al ánodo, y por consiguiente la intensidad de los rayos X.
Ahora bien, los rayos X tienen también un poder de penetración, el cual es controlado por el kilovoltaje. El kilovoltaje básicamente lo que controla es la diferencia de potencial. Si la diferencia es muy alta, entonces la velocidad de esa nube de electrones o de ese haz de electrones va a ser más rápida y por consiguiente la calidad, pero la calidad de penetración de esos rayos X va a incrementarse. ¿Ok? Luego tenemos el tiempo, que el tiempo es básicamente el tiempo que va a tardar en producirse esos rayos X. Ese tiempo casi siempre está unido al miliamperio. Entonces, muchos aparatos viejos de rayos X tienen el control miliamperio, kilovoltaje y segundo por separado. Luego, a medida que se empezó a desarrollar nuevos aparatos, se combinó en un solo botón el miliamperio segundos, que es el MAS, miliamperio segundos. ¿Okay? Es el miliamperio por el tiempo. ¿Okay? La distancia es muy importante. Esta distancia es la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente o el cassette, donde está la película. ¿Okay? La distancia es inversamente proporcional a la energía de los rayos X. O sea que si tenemos el tubo aquí y me están viendo, ¿sí me están viendo mi explicación? El tubo de rayos X y el paciente aquí. Entonces podemos deducir, por supuesto, de que si acercamos el paciente al tubo, esa radiación va a ser mucho más fuerte para el paciente. Si lo alejamos, va a ser menos, y tiene sentido, ¿no? Es cuando si tenemos el bombillo y caliente y acercamos la mano, entonces pues nos vamos a sentir más el calor que si la alejamos. ¿Okay? Ese es otro factor muy importante, sobre todo para la seguridad. O sea que si, por ejemplo, si tenemos que estar en el cuarto rayos X al momento de tomar una radiografía, no vamos a estar así sobre la mesa del rayos X sosteniendo al perro, no, vamos a estar alejados para reducir el efecto de radioactivo sobre nuestro cuerpo. ¿Okay? Y bueno, diferentes paneles que se ven actualmente. Bueno, este sería ya un aparato muy viejito, como el que, no sé, todavía de pronto está en la policlínica, pero no debe servir. El aparatico ahí que tenemos, pues, eso tiene todos los años del mundo. Creo que cuando llegó doctor Manolo de posgrado en el 70, no sé, ahora 71, se compró y todavía está ahí. No debe servir ahorita, desafortunadamente. Luego, tenemos uno que ya son más digitales, más modernos. Aquí tenemos el kilovoltaje, el miliamperio seconds, por lo que les había dicho, y este lo tiene también por separado. ¿Ok? Y incluso algunos aparatos más modernos vienen con un menú que podemos seleccionar. Por ejemplo, si vamos a tomar un menú de selección automática, o sea que ya que vamos a tomar radiografía del tórax, presionamos tórax y ya el aparato automáticamente selecciona los factores. No tenemos que estar moviendo para seleccionar los factores adecuados para tomar una radiografía. ¿Okay? Lo cual es una gran ventaja, es una gran ayuda al momento de... ¿Ok? Seguimos aquí. Entonces, en resumen, el miliamperio, el botón del miliamperio controla el número de rayos X, ¿ok? Lo cual va a afectar de gran manera la imagen radiográfica. Y el kilovoltaje controla la intensidad de esos rayos X o la energía de esos rayos X. ¿Ok? Entonces, este es algo que quiero que, de todo esto es lo más importante que quiero que recuerden. Perdón. En esencia, el kilovoltaje controla el número de sombras de grises. ¿Qué es la radiografía? La radiografía es una foto en blanco y negro. O sea que tenemos negro y luego tenemos negro y luego tenemos todo el blanco
y entre el negro y el blanco tenemos una sombra de grises que puede variar, ¿ok? Entonces, el kilovoltaje controla ese número de sombras de grises y el miliamperio controla la intensidad, qué tan oscuro o qué tan claro, blanco, se ven esas sombras de grises o esa imagen. Ok. Ahora, eso es más como algunos aspectos súper básicos de los controles en el aparato rayos X. ¿Okay? Ahora vamos a entrar más en materia en lo que es lo que tenemos que conocer para entender la formación de esa imagen radiográfica. ¿Cómo se forma esa imagen radiográfica? Esa imagen radiográfica se forma como un efecto que viene después de la interacción de esos rayos X con la materia, con los órganos, con la célula, con el líquido intracelular, extracelular, la ascitis, el líquido libre, a la difusión pleural, etcétera. ¿Ok? Entonces, creo que comentábamos de que ese haz de rayos X puede ser atenuado. La atenuación se basa en la absorción de esa radiación. Por eso es que es peligroso. Por eso es que es dañino a nivel celular. Porque no es que se absorbe y uno piensa se absorbe. Ok, pero ¿cómo eso? ¿Cómo que se absorbe? Simplemente que esa energía se absorbe a nivel celular, a nivel molecular, nuclear, en el núcleo de la célula. ¿Okay? Entonces, la atenuación de las de rayos X se da por una absorción, lo cual se llama efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es cuando ocurre la absorción de los rayos X por parte de la materia. Y luego también la atenuación de los rayos X ocurre cuando hay dispersión de la radiación. ¿Ok? O sea, cuando esos rayos X interactúan con la materia, parte de esa radiación se dispersa. O sea que choca y se redirige hacia hacia otra área, no se absorbe completamente. Eso es lo que se llama efecto Compton o radiación dispersa o radiación secundaria. La van a conseguir en alguna literatura también. ¿Ok? Entonces, atenuación, efecto fotoeléctrico y radiación dispersa. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando esa radiación, ese haz de rayos X, interactúa con el electrón dentro de la célula, dentro del órgano, ¿ok? Y esa energía es mucho más fuerte, que, recuerden cuando hablaba al principio de la energía de enlace entre el núcleo y el electrón. Entonces, cuando esa radiación, esa energía que lleva ese fotón es mucho más fuerte que la energía de enlace, ese electrón que está aquí va a ser eyectado, va a ser sacado de la órbita. ¿Y qué pasa con este electrón? Este electrón desaparece. No es que desaparece en el aire, no, se absorbe. Esa energía se absorbe por la materia. Entonces, esto es lo que se llama el efecto fotoeléctrico o absorción fotoeléctrica. Esta absorción fotoeléctrica es muy bueno para la radiografía porque ayuda a que se forme la imagen de rayos X. Es básicamente lo que ayuda a que se forme la imagen en la radiografía. Pero es mala para el paciente. ¿Por qué? Porque la energía se absorbe por la célula y puede o no puede causar daño a nivel de el ADN, de la molécula de ADN a nivel nuclear. ¿Ok? Luego tenemos el efecto Compton o la radiación dispersa.
Esa radiación dispersa es cuando ese fotón trae energía, pero esa energía no es lo suficientemente fuerte para ser absorbida, sino que choca con el electrón sale, pero ese fotón conserva cierta cantidad de su energía y simplemente es redirigida hacia otro ángulo, hacia otra área. Entonces, esto es rayos X, pero ya es de menor energía y es lo que se llama radiación dispersa, radiación secundaria. Entonces tenemos básicamente radiación primaria, el de rayos X primario entra y se forma radiación secundaria. Esta radiación secundaria, radiación dispersa, es mala para la radiografía. ¿Por qué? Porque esa radiación dispersa puede causar borrosidad, va a afectar áreas en la película radiográfica que no queremos que se afecte. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucha radiación dispersa, ocurre borrosidad, reducción del detalle en la imagen radiográfica, ¿ok? Y es mala para el personal, el que ayuda a sujetar el paciente, porque esa radiación dispersa puede salir del paciente y puede ir hacia el personal que sostiene al paciente, causando esa energía se absorbe fácilmente. Entonces puede causar daños perjudiciales. ¿Entendido? Efecto, atenuación de rayos X, efecto fotoeléctrico, radiación dispersa. Ahora bien, hablamos de la no atenuación ahora, parte de la interacción de los rayos X, es cuando ocurre penetración. Es cuando, pues básicamente el nombre lo dice, el haz de rayos X atraviesa completamente el cuerpo, los órganos y atraviesa y choca con la película. Perdón, choca con la película de rayos X, ¿ok? Entonces pasa a través, no interactúa con los tejidos y esta penetración es importante porque va a causar la absorción diferencial. ¿Qué ocurre? Que cuando hay buena absorción diferencial, cuando los rayos X pasan, hay absorción y hay penetración. Esa diferencia es lo que va a producir las diferentes tonos de grises, desde el negro hasta el blanco, en la película radiográfica y es lo que produce la imagen. ¿Ok? Bueno, esto básicamente es para hablar un poco más de penetración. Los rayos X atraviesan. Bueno, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo la penetración que afecta a la película. Este es el paciente, esta es la película, ¿ok? Entonces, esta es la onda que viene en forma recta es el haz principal de rayos X, que es lo que queremos. Esto que está en forma de ángulo es la radiación dispersa y es lo que no queremos, porque esa radiación dispersa puede afectar la película o puede salir del paciente y afectar al ayudante o al técnico, y es lo que no queremos. Ok, entonces eso es básicamente lo que es la interacción de los rayos X. Ok, desafortunadamente vamos a tener que parar en este momento y quiero que revisen todo eso. Busquen información para incrementar su conocimiento acerca de todo lo que he explicado. Y luego en la próxima clase vamos a entrar a hablar de lo que es ahora el material de rayos X que se usa para registrar, para obtener la imagen radiográfica. Básicamente vamos a hablar de lo que es, vamos a comenzar lo que es el sistema de el sistema de películas, el cual no sé si me imagino que una que otra clínica ahorita estará usando el sistema de películas. Debo mencionarlo porque uno nunca sabe si, ¿verdad? Si vas a trabajar en una clínica donde todavía no tienen
radiografía digital, radiografía computarizada, en el cual no se usan películas. Entonces, tal vez en la próxima clase hable brevemente de lo que es el sistema de película